bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro video de Amazing Grace en el cual estamos estudiando la lección, la guía de estudio de la Biblia para la lección de la escuela sabática del tercer trimestre del año 2025. Mis hermanos, hemos llegado al estudio del día jueves 31 de julio. Miren, se fue julio ya. Estamos en el último día de julio y hoy vamos a estudiar una lección que tiene por título El juicio divino. Recuerda, estamos estudiando el libro del Éxodo. Estamos en la quinta lección que tiene por título la Pascua y hoy estamos estudiando el juicio divino. Entonces vamos a orar para comenzar. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Oh Dios, aquí estamos delante de ti dándote las gracias una vez más por tu palabra, por Cristo que vino y murió por nosotros sin nosotros merecerlo, por esa inmensa misericordia que tienes para con nosotros, Señor, y por ese amor incomprensible para nosotros. Así que clamamos a ti, Señor, para que tu Santo Espíritu sea el que nos instruya, tu Santo Espíritu sea el que nos guíe, tu Santo Espíritu sea el que grabe esta lección en nuestra mente para que podamos vivirla, llevarla a la práctica, porque no somos los oidores de la ley los que somos justificados, sino los hacedores de tu palabra, Señor. Gracias te damos por ello y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, el juicio divino, jueves 31 de julio. Empezamos leyendo los capítulos, los versículos 29 y 30 del capítulo 12 de Éxodo. Versículos 29 y 30 del capítulo 12 del libro del Éxodo. Y dice así: Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Versículo 30. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Terrible situación, amados. Terrible situación. Mis amados, la última plaga cayó sobre Egipto, sobre los primogénitos, y fue un juicio divino sobre todos los dioses de Egipto y sobre todas las familias que adoraban a estos dioses falsos. Hemos visto en el contexto de las plagas que estudiamos la semana pasada que las plagas no estaban destinadas a derribar a Egipto como tal, a las personas, a los habitantes de Egipto, ni aún al mismo faraón. Estaban destinadas para derribar las creencias en esos falsos dioses, porque Dios en su amor les iba a mostrar que esos dioses no eran nada y que había un solo Dios que podía mantenerlos, el cual les daba su sustento. No era el Nilo, sino que era Dios, el cual les daba la luz del sol. No era el Dios Ra, sino que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, el cual le daba todos los recursos, el cual les daba la sanidad, como fue derribado en las úlceras, ese Dios Imhotep, que es el Dios de la medicina, y le recuerda a usted y a mí hoy de que no somos salvos por la medicina como tal, a pesar de que la medicina lo ha permitido Dios avanzar, la tecnología hasta el punto maravilloso que muchas de nuestras enfermedades son tratadas por la medicina y somos sanados, pero Dios es el que tiene la última palabra, porque hay enfermedades que la medicina no ha logrado curar, pero Dios sí lo puede hacer aún, y aún un simple resfriado Dios lo puede curar en usted, pero Dios no desea que usted tenga enfermedades, porque Jehová es su sanador. Si usted sigue todos los mandamientos que Jehová Dios dejó, ninguna de las enfermedades que llegó a Egipto llegará sobre usted. Eso está creo que en Deuteronomio 15, que es Jehová Rafa. Eso lo estudiamos en el contexto del nombre de Dios. Entonces, mis amados, dice así: a través del vasto reino de Egipto, el orgullo de toda la casa había sido humillado. Los gritos y gemidos de los dolientes llenaban los aires. El rey y los cortesanos, con rostros pálidos y piernas temblorosas, estaban aterrados por el olor prevaleciente. Esta cita es del libro Patriarcas y Profetas de nuestra profeta, la sierva del Señor, Elena de White, en el capítulo 24, que tiene por título La Pascua. Yo siempre les he recomendado leer esto porque es una amplitud
de lo que estamos estudiando es como los detalles de lo que no está detallado en la Escritura, está basado en la Escritura, porque no hay una enseñanza nueva en ninguno de sus libros, sino está basado en la Escritura, pero amplía un poquito más lo sucedido. Entonces, aunque usted ve cómo fue el horror en el palacio de Egipto, de los cortesanos y todo esto, ella se lo permite ver porque le fue revelado a ella. El faraón representaba el poder supremo, el dios de Egipto, y su hijo primogénito era considerado hijo de un dios. Isis era una diosa protectora de los niños. Heket era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto. Mir era el dios de la reproducción. Todas estas deidades eran importantes ante el poder del Dios viviente. Todas estas deidades eran impotentes ante el poder del Dios viviente. ¿Ok? Entonces, mis amados, ahora les pregunto. Vimos el primer día de la lección que Dios no hace nada sin anunciarlo a sus siervos los profetas. ¿Cierto? Eso lo vimos en Amós capítulo 3, versículo 7. Y ahora vimos también en el principio de las plagas que la muerte de los primogénitos fue lo primero que Moisés le anunció al faraón. Y eso lo voy a leer para que nos quede claro. Eso lo vimos en Éxodo, el capítulo 4, en los versículos 22 y 23. Veamos cómo Moisés le reveló a faraón que esto debía pasar, o esto iba a pasar, no por una profecía que se iba a cumplir, sino por una revelación, porque Dios conocía que el corazón de faraón iba a ser endurecido a tal punto que lo iba a dejar a su necio corazón para que continuara en esa vida o en esas decisiones que había tomado. Entonces 4, capítulo 23 dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, pero si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Ese es el versículo 23 del capítulo 4. ¿Okay? Entonces vemos que Faraón, esta fue la primera plaga que fue anunciada, pero ¿por qué la dejó de último? Porque el Señor deseaba que a través de demostrar su poder, este momento no llegara, que Faraón reconociera. Fíjense que la última plaga fue la plaga de oscuridad, para que tuvieran tiempo de reflexionar, lo cual utilizaron algunos egipcios para entender, porque incluso trataron de hacer entrar al faraón en razón. Le dijeron: ¿acaso no ves que Egipto ya está destruido? Deja ir a este pueblo, le dijeron. Pero sin embargo el faraón se mantuvo en su necedad, y con ese corazón, con una piedra endurecido, no dejó ir al pueblo, que Dios lo dejó a las decisiones de su necio corazón. Entonces, mis amados, la pregunta: ¿por qué centró Dios esta plaga en los primogénitos? ¿Por qué enseña el autor de la lección que esto fue un juicio divino? En Éxodo 1 vemos que Dios había matado a los recién nacidos de Israel, porque recordemos que el faraón dijo: este pueblo ha crecido en gran manera y es demasiado poderoso. Hagamos algo para que este pueblo no siga creciendo, porque no sea que en una guerra se junten con nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Y entonces mandó primeramente a las parteras, cuyo nombre está descrito en la Biblia, por que no obedecieron, prefirieron obedecer a Dios antes que al faraón, aún a riesgo de morir. No mataron a los varones egipcios, a los niños israelitas cuando nacieran, sino que les preservaron la vida. Pero entonces el faraón dio una orden, no a los soldados, a todo el pueblo, que tomara a los niños varones y los lanzara en el río. O sea, que se los sacrificaran a su Dios del Nilo. ¿Para qué? Para que el pueblo no prosperara, pero a las niñas las dejaran con vida, para que, uniéndose con los egipcios, esa cultura hebrea fuera erradicada. Ok, entonces, ahora el castigo de Dios golpea a los primogénitos de Egipto. Lo que se siembra se cosecha. Pero vemos que ya Dios le había dicho: ¿por qué los primogénitos? Porque no dejas ir a mi pueblo, que él es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Si te niegas a dejarlo ir, yo mataré a tu hijo, a tu primogénito. Entonces, es una retribución. Tú mataste a mi hijo,
Ahora por la dureza de tu corazón, tu hijo va a morir. Tuviste la oportunidad en amor de reconciliar, de reconsiderar esta decisión, pero tu necio corazón te mantuvo en el error y ahora vienen las consecuencias. Mis amados, nuestras decisiones, óigase bien, nuestras ¿qué? Decisiones y acciones traen consecuencias. Y la dolorosa realidad que todos hemos experimentado es que no somos los únicos que sufrimos por los efectos de nuestros errores. Otros, a veces muchos otros, incluso personas inocentes también sufren. Tal es la naturaleza del pecado. Dije el día de ayer, cuando estábamos estudiando, ayer o antier para ver, no, en la Pascua, que la levadura representa el pecado. Es algo que está presente en nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero también dije que la única definición bíblica de pecado es que todo el que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Cierto? Entonces, el pecado no es un estado. No es que yo estoy en un estado pecaminoso. O soy pecado porque nací con una naturaleza pecaminosa. No. El pecado siempre es una decisión que se toma aquí, aunque no la lleves a la práctica, ya tomaste la decisión aquí y se cometió. Jesús te enseñó, Jesús es tu maestro, mi maestro. El que ve a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Okay? Entonces, un pensamiento se transforma en una acción. Una acción repetida se transforma en un hábito y el hábito forma el carácter. Entonces, nacemos con naturaleza pecaminosa que cuando usted lee Génesis capítulo 4, por esto la importancia una vez más del libro de Génesis, en los versículos 6 y 7, Dios le enseñó a Caín que el pecado estaba a la puerta. Esa naturaleza quería salir. Esa naturaleza que había heredado de Adán desde que pecó, quería salir. Pero eso no es pecado hasta que tome la decisión. Y Santiago, capítulo 1, versículo 12, te enseña que nadie es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es atraído y seducido por sus propias concupiscencias, y cuando la concupiscencia da a luz, viene el pecado, y cuando el pecado se ejecuta viene la muerte. Pero vemos que se ejecuta en el pensamiento, porque del pensamiento, del interior del corazón, vienen los homicidios, las borracheras, las orgías, las fornicaciones, los adulterios y todo aquello que contamina al hombre, enseñó Jesús. Entonces, todo eso tiene su raíz en la mente, pero usted no tiene que mantenerse en ese estado. Le voy a leer un versículo que es una promesa bíblica. Recordemos que la Pascua tuvo poder en Israel porque demostraron la fe, y fe es creer a la palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Y dice así, segunda de Corintios capítulo 10 versículo 5. Y derribando, bueno, lo voy a leer desde el 3 para que entremos en contexto. Aunque andamos en la carne, y esto es, ¿podemos vencer esos pensamientos pecaminosos? Lo voy a repetir. La pregunta: ¿podemos vencer nuestros pensamientos pecaminosos? Segunda de Corintios, versículo 10, versículo 3 responde: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque cuando somos nacidos de nuevo, somos nacidos del Espíritu y militamos según el Espíritu. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué fortaleza? Esa naturaleza pecaminosa que nos quiere dominar. Versículo 5. Derribando argumento, es que nací con una naturaleza pecaminosa y no puedo vencer el pecado. Es que David, la Biblia enseña en Salmo 51:5, que David fue engendrado en pecado.
y por eso nació en pecado y por eso cometió el adulterio con Betsabé. Eso es un argumento, pero eso no es bíblico. O sea, no es bíblico decir que eso no puede ser derribado. Mire, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es culpable de su pecado. Y si usted dice que Dios es culpable de su pecado porque nació una naturaleza que usted no puede vencer, el culpable de su pecado es Dios, cuando en realidad es la decisión que usted tomó. David decidió acostarse con Betsabé. No lo hizo por una naturaleza. Esa pasión lo incitó, pero él tomó la decisión. ¿Ok? Ok. Y entonces si decimos que Dios no nos dio el poder para vencer el pecado es porque no conocemos a Dios. Entonces derribemos ese argumento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, amado. Entonces sí es posible vencer el pecado. Ese es un bono que le estoy dando en la lección de hoy. Entonces, mis amados, tal es la naturaleza del pecado, ¿ok? Pero siempre está basado en una decisión. El pecado no es una condición, el pecado es una decisión. Hay una doctrina que se ha introducido en todas las iglesias. Una doctrina católica y romana instituida por el monje, el padre de la iglesia, Agustín de Hipona. Okay. Y le recomiendo, aquí en el canal, en Amazing Grace, hay un video que tiene por título Nacemos Pecadores, para que profundice en esta materia si desea hacerlo. La recomendación. Entonces, esa doctrina se llama el pecado original. Entonces, eso está infectado y muchas iglesias protestantes, a lo mejor usted es parte de una de ellas, aun siendo adventista, dice que nacemos una naturaleza y el pecado no puede ser vencido, lo cual es una falacia. ¿Ok? Entonces, mis amados, eso puede ser vencido. Calvino, Lutero enseñaban. Lutero enseñaba que sí puede ser vencido. Yo no puedo evitar que el pájaro vuele sobre mi cabeza, o sea, que el pecado llegue a mí, pero sí puedo evitar que ese pájaro haga nido. O sea, cuando le lleguen esos pensamientos perversos, escrito está, ¿qué hizo Cristo cuando fue tentado por Satanás? Haz que esta abierta se convierta en el pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. ¿Okay? Entonces, mis amados, hemos culminado la lección el día de hoy. Dale me gusta, comparte. Recuerda, dale me gusta para que así YouTube haga el trabajo que usted podría hacer. Pero si usted comparte, lo hace directamente. Si usted quiere que esta gracia salvadora llegue a más personas, usted recibió gracia, ¿cierto? Entonces de esa gracia, hermano. Así como recibí de gracia, da de gracias. Entonces comparte este video a otras personas y si no te has suscrito, suscríbete para que estas lecciones te lleguen cada día. Y bueno, mis amados, vamos con las preguntas del día de hoy. Primera pregunta. ¿Había recibido el faraón las advertencias de la muerte de su primogénito? Ya fue contestado. Éxodo 4, capítulo 4, versículos 22 y 23 le dan la respuesta. Segunda pregunta. ¿Pueden los dioses de los pueblos traer algo a ellos? Esa respuesta es obvia, ¿no? Tercera pregunta. ¿Qué era considerado el hijo de Faraón? Ahí la lección le responde. Y cuarta y última pregunta. ¿Qué habían hecho los egipcios conocidos de Israel en el contexto del capítulo primero de Éxodo, o del primer capítulo del libro de Éxodo? Entonces, mis amados, responde las preguntas en la caja de comentarios para que interactuemos. Y si tienes alguna duda, también puedes preguntar sobre esta situación del pecado. Te recuerdo que si quieres, puedes ver el video Nacemos Pecadores aquí en Amazing Grace y te va a aclarar parte de tus dudas. Y hay otro también que es exclusivo para adventistas del séptimo día, que se llama La naturaleza del hombre, creencia fundamental número 7. Nacemos Pecadores. También con ese te puedes afianzar, pero ese va más directo a los adventistas porque ese aborda una de nuestras creencias fundamentales. Entonces, mis amados, oremos para culminar la lección del día de hoy. Y recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación. No seas como el faraón. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por siempre. Oh Señor, te damos las gracias
por tu palabra, por esa salvación que nos diste sin merecer, oh Jesús, y por ese amor incondicional que has derramado para con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque nada puede separarnos de ese amor, salvo nuestra propia decisión de mantenernos en pecado y en maldad. Pero eso es algo que tú también puedes ayudarnos, porque tú nos das gracia cada día. Tu Santo Espíritu contiende con nosotros cada día para llevarnos a ti, a los pies de la cruz, para alcanzar perdón y salvación. Así que, oh Dios, clamamos y pedimos perdón por nuestros pecados y pedimos que nos limpies de toda maldad conforme a tu promesa, sabiendo que todas las promesas que están en la Biblia son ciertas y verdaderas, que esa gracia que me salvó, me imputó la justicia, también me imparte la justicia, me salva y transforma, porque la sangre del Cordero no solamente fue derramada, sino que fue impartida en la cortina del templo, que es tu cuerpo, Señor. Fue derramada por mí para limpieza y lavarme de pecados, Señor. Así como esta sangre fue con hisopo colocada en los dinteles para darle la salvación, y la muerte pasara por encima de las casas de nuestros amados hermanos hebreos allá en el éxodo en Egipto, Señor. Límpianos, oh Padre, de toda maldad conforme a tu promesa, y síguenos guiando con tu Santo Espíritu. Esta oración la hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Maranata.